¿Sabías que una ley cambió el fútbol más que cualquier entrenador, más que cualquier táctica, más que cualquier otra cosa que se hubiera desarrollado dentro del juego? Eso fue lo que sucedió con la ley Bosman y hoy te vamos a contar todo al respecto. Antes de 1995, Sudamérica dominaba el mundo del fútbol. Si nada más vemos las intercontinentales o lo que hoy conocemos también como Mundial de Clubes, vamos a ver que antes de 1995 Sudamérica había ganado 20 intercontinentales, mientras que Europa había ganado solamente 13. 20 contra 13, lo que hoy básicamente es imposible, porque recordemos que desde el 2012 Sudamérica no ganó una intercontinental, que fue la que ganó Corinthians contra Chelsea. Todo esto cambió a partir de la ley Bosman. ¿Qué sucedía antes de 1995? En ese momento, los equipos europeos y los países europeos tenían reglamentaciones bastante similares a las que siguen sucediendo hoy en Sudamérica. Entonces, por ejemplo, los equipos españoles solamente permitían tener 3, máximo 4 jugadores extranjeros dentro de sus plantillas. Lo que sigue sucediendo, por ejemplo, hoy en Colombia, en Argentina, donde el cupo de extranjeros es totalmente limitado. En ese momento, cuando sucede la ley Bosman, algo, hay algo muy importante, y es que además de esto, los clubes, cuando se terminaba el contrato de los jugadores, ellos podían seguir reteniendo un jugador. Es decir, si el contrato se terminaba hoy, el jugador ya no quedaba libre, como sucede en este momento, y no podía fichar con cualquier club que quisiera, sino simplemente tenía que esperar al club a donde decidía venderlo porque podía seguir retenido con el club. Son dos cosas muy importantes, el cupo de extranjeros en plantilla y los derechos del jugador en cuanto a su libre circulación o en cuanto al trabajo que él podía buscar de manera independiente. Básicamente no podían buscar por sí mismos porque el club siempre tenía que recibir una compensación económica. Entonces, evidentemente, estas dos cosas sumadas daban a que los clubes fueran mucho más nacionales, a que los jugadores se mantuvieran mucho más tiempo en los clubes a los que pertenecían y que evidentemente no hubiera como tanta rotación dentro de clubes e incluso a nivel mundial. ¿Qué sucede con la ley con el caso de Jan-Marc Bosman, se llama el jugador? En ese momento Jan-Marc era parte de un club belga. Cuando finaliza su contrato, Jan-Marc busca irse a un club francés. Sin embargo, el club belga prohíbe la transferencia, no permite que él juegue, a lo que el jugador simplemente decide demandar a su club belga, al club de origen, ir ante las instancias judiciales y ahí es cuando todo cambia, porque en las instancias judiciales la sentencia que dictamina el caso simplemente decide fallar a favor del jugador. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento la sentencia reconoce que la Unión Europea es una comunidad y dentro de la Unión Europea, dada la legislación que tienen ellos, existe la libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea y asimismo la libre circulación laboral de los ciudadanos. Por ende, en ese momento los clubes, si bien restringían el cupo de extranjeros porque se basaban solamente en la nacionalidad, a partir de la sentencia eso cambió porque la nacionalidad ya no influía, siempre y cuando tú fueras parte de un país que hiciera parte de la Unión Europea. Entonces, a partir de ese momento, se volvió un derecho comunitario laboral de los futbolistas poder moverse a través de la Unión Europea y que un club pudiera contar con más de 3, 4 o 5 jugadores de diferentes países, de Portugal, Holanda, Alemania, Inglaterra, siempre y cuando pues fueran jugadores y fueran países que pertenecieran a la Unión Europea. Esto que fue el primer gran cambio, que evidentemente se liberaron muchísimos cupos, porque por ejemplo, un equipo de España que tuviera 20 jugadores en plantilla y solamente pudiera tener 4 extranjeros, pues en esos 4 extranjeros iba a tener un brasilero, de pronto un argentino, de pronto alguien de África y de pronto un europeo. Evidentemente ya ahí se le acababan los cupos, pero ahora el europeo ya no iba a ser parte de la plantilla, además la plantilla ya no iba a estar llena solamente de españoles, sino que podían formarla de todos los jugadores o los mejores jugadores de Europa y evidentemente esto fortaleció mucho más el fútbol y a los clubes europeos. A partir de eso empezó a haber un gran cambio porque los clubes se fueron estructurando mejor. La UEFA Champions League también fue modificada en su formato y la economía no solamente de los países europeos, sino la economía alrededor del fútbol se fortaleció mucho más y esto se juntó con otro tema y es que la ley Bosman también cambió absolutamente el mercado de fichajes como lo conocemos. ¿Qué dijo la ley Bosman? Que el trabajador pues tiene derecho a buscar mejores oportunidades laborales, ¿no? En este caso, la ley Bosman lo que hizo fue cambiar eso. Cuando se termina el contrato, perdón, el club ya no puede retenerte. Tú puedes ser libre de ir a buscar tus propias oportunidades sin necesidad de que el club reciba dinero. Eso
tuvo un impacto gigante, sobre todo con los jugadores juveniles, que evidentemente luego existieron normas como el mecanismo de solidaridad y bueno, diferentes mecanismos que todos sabemos que, por ejemplo, un club cuando vende un jugador y ese jugador tiene otras transferencias, el club que lo formó sigue teniendo como un 5% o sigue recibiendo un 5% de las transferencias que se hagan precisamente por eso. ¿Qué pasa? Que cuando llega la ley Bosman se dice que el jugador tan pronto termina el contrato puede salir libremente sin necesidad de que el club lo pruebe, sin necesidad de que el club reciba dinero, sin necesidad de nada. Esto cambió para siempre el mercado de transferencias y sobre todo la formación de juveniles. Ahora vemos juveniles con contratos a 3, 4 años porque los clubes tratan de blindarlos. Muchas veces cuando el club no logra renovar al juvenil, simplemente llega un club europeo o un club con mucho más poder y le dice no renueve, esperemos a que se venza su contrato, usted se va libre y yo le pago prima de fichajes, yo le pago prima a los representantes y esto evidentemente cambió el fútbol para siempre, porque ahora los clubes que tenían más dinero, los clubes que tenían más dinero, pues podían empezar a fichar simplemente eso, gastando un poco, digamos, en primas de fichaje y no quizás en traspaso o transferencias directas con los clubes. A partir de eso, los clubes pues los clubes que tenían mucho dinero empezaban a aprovechar estos temas y los clubes que tenían poco dinero pues tuvieron que empezar o se vieron más bien afectados gracias a esa falta a no recibir los ingresos y los recursos que recibían a partir de las ventas de jugadores, ¿no? Si bien como les mencionábamos anteriormente, se han creado reglas y leyes para tratar de regular y de mantener cierto equilibrio, la verdad es que desde la ley Bosman esto cambió fuertemente, muy, muy fuerte. Y a partir de eso, desde 1995 hemos visto un cambio gigante, no solamente en las transferencias de jugadores, sino en la conformación, en la competitividad de los clubes europeos contra los clubes sudamericanos. Como lo mencionamos, antes del 95 los clubes sudamericanos tenían más intercontinentales que los europeos. Hoy por hoy es evidente que los europeos tienen muchísimas más intercontinentales que los sudamericanos. Y todo se dio, digamos, a raíz y como causa principal con esta ley. Ahora, los clubes europeos pueden llenarse de jugadores de 7, 8, 9 países, todos obviamente parte de la Unión Europea, sin llenar ese cupo de extranjeros, lo que evidentemente les permite formar y consolidar plantillas escogiendo lo mejor de cada país, mientras que en Sudamérica seguimos manteniendo pues las leyes que evidentemente cierran un poco ese mercado de pases y que cierran a que los clubes pues estén más llenos del mercado local por encima del mercado pues extranjero. Eso por un lado. Lo siguiente es que también hay que decir que las economías latinoamericanas y sudamericanas pues se vieron muy afectados por temas políticos, por temas represivos, porque muchas veces los políticos o los estados, los gobiernos intervinieron clubes, entonces esto directamente afectó la economía de los clubes de jugadores y a partir de eso también se dio una decadencia en Sudamérica, que hoy por hoy los que más están cerca de revertirla son los brasileros, pero que sigue afectando al fútbol sudamericano. Son dos cambios grandísimos que evidentemente llevaron a que Europa pudiera mezclar lo mejor de su talento y que a partir de eso se fortalecieran económicamente, que los derechos televisivos también se fortalecieran, que la UEFA Champions League cambiara su formato, también lo hizo más atractiva a nivel mundial. Y todo eso terminó generando en que los clubes europeos fueran un poquito más poderosos, junto con las economías nacionales, digámoslo ya, gubernamentalmente hablando, se empoderaran un poquito más y fue dejando a Sudamérica atrás, más abajo, y a partir del hecho también de que jugadores libres pudieran irse gratis o que los clubes pudieran convencer y atraer jugadores con primas de fichaje para que no renovaran, sino que permitieran que sus contratos se vencieran, pues digamos, fue otro mecanismo que encontraron los clubes más poderosos para llevarse para llevarse los mejores jugadores y para terminar pues consolidando equipos mucho más fuertes que hoy por hoy terminan de marcar esa diferencia entre Sudamérica y entre Europa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la ley Bosman realmente impactó el fútbol? ¿Creen que realmente tuvo un cambio gigante? Sobre todo en estos dos puntos principales en cuanto a permitir a los jugadores de la Unión Europea que circularan libremente dentro de sus países y que no formaran o no ocuparan cupo extranjero. Y segundo, en cuanto a permitir que los jugadores que terminaban sus contratos se fueran libres. Déjenos todos sus comentarios si les gusta ver tipos de videos como este, si les gusta información y mucha actualidad del fútbol. No se pierdan nuestros videos, nuestros shorts también. Y bueno, muchas gracias por vernos y por seguirnos. Un abrazo.